Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de mitad de semana, edición especial de este jueves 30 de julio del 2020. Una edición especial porque hoy celebramos el Día de la Amistad. Así que un saludo a todos, sobre todo mis amigos y amigas, sobre todo quienes son amigos de verdad, con quienes comparto las inquietudes de la edad y también las aspiraciones por un mundo mejor, por una sociedad más justa, memoriosa e inclusiva. ¿Cómo están? Qué frío que hace de repente. Me agarró de sorpresa porque había leído que ya no íbamos a tener temperaturas muy bajas, pero bueno, estuvimos amaneciendo con 2 grados, no, creo que 5 grados o incluso menos entre ayer y hoy. Cuéntenme desde dónde están siguiendo esta transmisión. Ustedes saben que nos conectamos todos los miércoles en mitad de semana para hablar sobre los temas que están siendo tendencia. Este es un espacio de debates y de entrevistas. Hoy me acompaña Gloria Esther, intérprete de señas para las personas con discapacidad auditiva, porque también, como saben, ofrecemos una comunicación inclusiva para llegar a más personas. Y quiero saludar ya a mi primera entrevistada, en realidad es la única también de hoy, porque vamos a hablar in extenso sobre un tema que nos preocupa, que duele mucho como sociedad, que es el de las niñas madres, o sea, las niñas, sobre todo las niñas que quedan embarazadas. Así que quiero saludar a la doctora Patricia Beiluba. Ella es directora general de programas de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Muy buen día a todos, gracias por el espacio y realmente qué frío que hace, ¿verdad? Pero bueno, entre amigos yo creo que esto se puede volver más cálido y hablando de un tema tan interesante como es el embarazo en niñas y adolescentes, en madres muy jóvenes, donde queremos que antes que nada entre amigos podamos hablar de estos temas y podamos informar, educar y por sobre todo prevenir. Creo que sería un excelente regalo para todos nuestros amigos hacerles partícipe de esta charla, así que pueden, aquí en la parte de abajo tienen la opción de compartir. Dándole clic a esa opción, ustedes pueden enviarles a sus amigos, pueden compartir en sus muros para que más personas puedan participar de esta charla que la hacemos entre todos y todas, en realidad. Si ustedes tienen preguntas o comentarios, pueden dejar ahí en los comentarios que vamos a ir leyendo a lo largo de esta transmisión. Doctora, para arrancar me gustaría conocer un poquito ese lugar donde usted se está desempeñando ahora, que es la Dirección General de Programas de Salud. Preguntarle en qué consiste, en cuántos programas están trabajando ahora, si lo hacen de manera articulada con varios programas, digamos. Bien, la Dirección General de Programas de Salud lleva varios programas emblemáticos del Ministerio de Salud. Trabaja todo lo que es la salud sexual y reproductiva de las personas, la atención integral en la niñez y en la adolescencia, la salud mental, lleva una dirección de género, lleva otra dirección que se encarga de prevención de todas las formas de violencia, ¿verdad? Lleva otra dirección de detección de defectos congénitos y bueno, otras más que se articulan todas entre sí. Otro grupo de programas lo lleva la dirección de vigilancia, sin embargo, estamos relacionados unos con otros como ser, por ejemplo, la de eh, inmunización o PAI, la de diabetes, la cardiovascular, etcétera, que de alguna manera son todas transversales en las distintas etapas de la vida, ¿verdad? Eh, pero bueno, la dirección donde yo me encuentro ahora lleva principalmente lo que es el área de salud sexual y reproductiva de las personas y niños y adolescentes. Estuve leyendo sobre un concepto que me llamó la atención y quería pedirle mayores explicaciones, que es el de la red de atención de la salud. ¿En qué consiste esa red, doctora? Bueno, básicamente se estableció una red de atención en la salud en base a los niveles de complejidad en cuanto a la cartera de servicios que se puede ofrecer a los usuarios. Así hay un primer nivel de atención que es la puerta de entrada al sistema de salud a través de las
unidades de salud de la familia, donde se presta un modelo de atención en atención primaria en salud, ¿verdad? En donde programas básicos y emblemáticos están prestando servicios a la comunidad, lo más cercano posible a las personas dentro de sus comunidades. Ese es el primer nivel. En el segundo nivel ya encontramos una mayor complejidad en la atención, inclusive encontramos métodos de diagnóstico laboratoriales, vendrían a ser también especialidades, ecografía, radiografía, etcétera. Esos vendrían a ser los hospitales distritales, los centros de atención de especialidades o CAES, ¿verdad? O algunas unidades de salud de la familia ampliada, donde inclusive se pueden prestar atención al parto y al recién nacido. Un tercer nivel de complejidad sería ya en los diferentes hospitales regionales, ¿verdad? Y donde inclusive podemos tener unidades de terapia intensiva, mayor complejidad en la parte de diagnóstico, inclusive mamografía, tomografía, dependiendo de la región sanitaria, dependiendo de la cantidad de especialistas en las diferentes áreas. Y después hay un cuarto nivel, vendría a ser que son los hospitales generales o especializados que ya tienen una mayor complejidad, como así citarlo, por ejemplo, el Hospital Nacional, ¿verdad? O el Hospital General de Luque o el General de Calleí en San Lorenzo. Entonces, de acuerdo a la complejidad, a la prestación de servicios, a la cartera que se ofrece a los usuarios, lo llamamos red de servicios. Todos están interrelacionados entre sí y de acuerdo a cada necesidad o patología del usuario, se lo va derivando de nivel en nivel. Bueno, alguno se estará comentando por qué hablamos así en términos tan técnicos, pero la verdad es que justo en este contexto de pandemia que estamos ahora, parece que la salud pública cobra mayor importancia y es bueno que todos y todas como ciudadanos y ciudadanas conozcamos cómo funciona el sistema de salud, conozcamos, manejemos un poco más estos términos técnicos, ¿verdad? Y por eso estamos propiciando estos espacios. Y ya quisiera avanzar al tema central del programa de hoy, que es la situación de las niñas embarazadas. Quiero arrancar preguntándole por las cifras que manejan desde el Ministerio de Salud, de la cantidad de niñas y adolescentes embarazadas, pero también si es que manejan los datos del sector privado, porque a veces hay como diferencias entre los datos. Quiero preguntarte eso. Y aprovecho ya para hacerte la segunda pregunta, doctora. ¿De dónde provienen los casos, los principales casos de abuso sexual? Porque estuve leyendo datos que indican que la mayoría de los casos de abuso de niñas, niños y adolescentes, y también concretamente de embarazos de niñas y adolescentes, se da en el seno familiar. Bien, de acuerdo a los datos recogidos por la Dirección de Estadísticas Vitales, que recoge datos de nacimientos y de otros, de otros temas, ¿verdad? Tanto a nivel público como privado, estuvimos teniendo hasta junio del 2020 aproximadamente 233 embarazos en niñas de 10 a 14 años. Tenemos que considerar que todos estos registros de niñas madres de 10 a 14 años son considerados abuso sexual, ¿sí? Y son penados. Y en adolescentes de 15 a 19 años hemos tenido una cifra de 6.248 nacimientos. Entonces realmente son cifras interesantes que golpean bastante a la sociedad. Son adolescentes madres y niñas madres, ¿verdad? Todos estos datos son recogidos tanto de nivel público como privado. Uh-huh. Bueno, es que realmente quedamos sorprendidos y quiero destacar estas cifras que acaba de mencionar la doctora Patricia. 233 casos de embarazos, hasta junio nomás. Hasta junio nomás. Hasta junio nomás de A este año de julio, embarazo. Sí. sí.
hasta junio, y hemos tenido inclusive un aumento en julio, aproximadamente en un número de 20 embarazos, 20 niñas madres más. O sea, se registraron hasta julio ahora 259. Inclusive tuvimos segundos embarazos en adolescentes, ¿verdad? Donde adolescentes de 10 a 14 años en un número de 10 dieron a luz por segunda vez. Dios mío, o sea, se dice pronto esto, pero realmente uno tarda en asimilar La la... verdad que eso es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte porque cómo es que vuelven otra vez a un segundo embarazo estas niñas tan jovencitas, ¿verdad? Y realmente denota la necesidad de llegar a ellas en forma inmediata, ¿verdad? Y urgente. Ujú. Qué terrible. Em, pero justamente hablando de acercarnos y encaminarnos a ellas para brindarlas, o sea, es un problema complejo, tiene varias aristas, también podríamos hablar del abusador, también podríamos hablar de la importancia de la educación integral de la sexualidad para que las niñas y los niños conozcan sus cuerpos y puedan detectar una situación de abuso para evitar los abusos. Pero ya en los casos de las niñas que ya quedan embarazadas, digamos, ¿hay algún programa del Ministerio de Salud específicamente para atender a esa población de niñas embarazadas? Bien, creo que me pasé tu segunda pregunta que me dijiste si de dónde provenían la mayor cantidad Exacto. de los abusos, sí, y realmente son del seno familiar, primos, tíos, padrastros, abuelos, inclusive sus padres biológicos. Es una realidad muy dura, muy triste, porque en tu familia vos deberías encontrar la contención y la protección a un adolescente, y la gran mayoría de estos abusadores están ahí, en el entorno familiar, lastimosamente. Por otro lado, sí tenemos un programa de atención integral al adolescente, donde se le brinda un modelo de atención desde un apoyo psicológico, clínico, eh, pediátrico, ginecológico, odontológico, en su nutrición, ¿verdad? Y se le hace un seguimiento en la medida que ellos vayan acercándose a los distintos niveles de la red de atención, ¿verdad? En donde en todos, desde el primer nivel de atención, se le debe brindar ese modelo y de acuerdo a la complejidad de la situación, ir derivándola a otro nivel de mayor complejidad dentro de la red. Eh, Trabaja un equipo multidisciplinario con trabajadoras sociales, psicólogos, brindándole ese apoyo que están buscando o las respuestas inclusive para la salud mental que podrían llegar a necesitar, ¿verdad? Ujú. Y me imagino que además es un trabajo interinstitucional en donde también intervienen otras instituciones Instituciones. públicas. Ujú. Asimismo, otras instituciones del Estado como el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, donde se encarga básicamente de la protección, inclusive el Ministerio de Educación, y también hemos tenido últimamente la intervención del Ministerio del Trabajo para tratar de reincorporar a la vida inclusive un poco laboral a estas adolescentes que ya son madres, ¿verdad? Y que necesitan algún tipo de formación, y se les puede llegar a ofrecer a través del SNPP algún tipo de tecnicatura para poder mejorar su calidad de vida. Ujú. Bueno, vamos a compartir, si te parece, doctora, una planilla que nos proporcionaste, que igual ya hablamos de esto de la cantidad de De los abusos, números. de los números, pero como tenemos acá las cifras del documento, entonces vamos a compartir. Este sería correcto, doctora, la primera. No, voy a pasar a esta. Esta. Si podés comentarnos, doctora, esta planilla, estamos viendo que dice... Sí. En esa planilla estamos viendo los números comparativos, ¿verdad? Año tras año, cómo se fueron registrando el número de embarazos, ¿verdad? En el año 2016, 17, 18,
19, hemos tenido una disminución paulatina, estamos viendo, pero aún no es sustancial. Los números bordean los 600 embarazos en niñas adolescentes de 10 a 14 años y sí hemos tenido mayor disminución en adolescentes de 15 a 19 años en relación a los embarazos, ¿verdad? Estamos viendo que de 18.000 hemos bajado a 15.000 aproximadamente en el año 2019. Pero aún son números muy importantes. Tenemos que seguir trabajando como sociedad, ¿verdad? Porque acá es muy importante que el trabajo sea de todos. La responsabilidad es de todos, no solamente del Estado con sus diferentes instituciones, sino que también de las familias, de las comunidades, de la sociedad en sí, ¿verdad? Mm. Bueno, voy a pasar a la otra diapositiva que capaz también nos sirve. Bueno, acá estamos viendo otra planilla, doctora. Bien, en esa planilla podemos ver los departamentos en donde se han registrado mayor número de casos de embarazos en niñas de 10 a 14 y de 15 a 19 años en el año 2020, de enero a junio. Y estamos viendo que los principales departamentos son Central, Alto Paraná, Caguazú, tiene un importante número de embarazos adolescentes, ¿verdad? Canindeyú también. Entonces, San Pedro también son regiones sanitarias en donde debemos seguir fortaleciendo o insistiendo en la llegada a los adolescentes, por sobre todo con educación sexual integral, como bien dijiste anteriormente. Claro, porque es una de las herramientas para prevenir. Ya los mecanismos que estuvo comentándonos son para cuando penosamente la niña o adolescente ya está embarazada, pero lo ideal es evitar esta situación de embarazo y la única forma, bueno, una de las maneras en realidad de evitar es justamente la educación integral de la sexualidad. Voy a dejar de compartir pantalla y volvemos para precisar una cuestión, doctora, porque me habló usted de la atención que se les brinda a las niñas y adolescentes embarazadas por parte del Ministerio de la Salud, por parte de otras instituciones públicas, pero ¿cómo hacen para acceder a esas atenciones? Quiero decir, primero se detecta el caso, ¿cuál es el protocolo que hay que seguir? Me imagino que es por una consulta, ¿verdad? En un hospital público. En un hospital público llega una niña, un adolescente, y ustedes detectan que se trata de un caso de embarazo. ¿Cuál es el protocolo a seguir a partir de ahí? Bien, una vez que ingresa al sistema de salud, y te hablo por la institución de salud, ¿verdad? En las otras instituciones se puede dar de manera diferente esta detección porque bien sabemos que se puede detectar en la escuela o se puede detectar en la propia comunidad, ¿verdad? Entonces, en cuanto a salud, generalmente nosotros ya recibimos, no sé si decirlo, la consecuencia del abuso o sí podría ser, ¿verdad? Porque muchas veces vienen embarazadas, otras veces no, ¿verdad? Pero ya con un daño en su cuerpo o en lo que es su salud mental, ¿verdad? Y una vez que se detecta esta situación, esté embarazada o no, y que sea de abuso sexual, debe ser inmediatamente notificado a las entidades correspondientes, a la CODENI, a la Defensoría del Menor, a la policía, algún estamento que se encargue de la protección de niños y adolescentes. Ese es el protocolo y nosotros tenemos como salud la obligación de hacer esta notificación en relación a un embarazo en adolescentes. Todos aquellos embarazos de menores a 14 años son hechos punibles, ¿verdad? Ya sea que sea por su par, por un menor o por un mayor de edad, con mayor razón, ¿verdad? Pero sí, nosotros como salud tenemos la obligación de notificar estas situaciones, inclusive al juzgado de paz. La primera institución que se encargue de protección, tenemos que hacer estas denuncias. Es obligación del adulto hacer esto. Del adulto se refiere al personal de blanco, pero también a los Sí, padres, porque quiero decir, por más de que los también. padres
digamos, yo no quiero hacer ninguna denuncia, no quiero que esto trascienda, no. O sea, es también obligación del personal de Blanco notificar y a partir de ahí el cuidado de la niña y del adolescente, estas atenciones que brindan las instituciones públicas se empiezan a activar, doctora. Dos precisiones. ¿Esto es también funciona en los hospitales privados, este protocolo que me estás mencionando, o es solamente en los hospitales públicos? Por una parte. Y por otra, para precisar nomás, si es que en los hospitales, como dijiste anteriormente, no se encuentran con un panorama de embarazo de una niña, pero sí detectan que fue abusada sexualmente, ¿se activa también el mismo protocolo? También, este protocolo es tanto para entidades públicas como privadas. Tenemos que recordar que el Ministerio de Salud es el órgano rector en salud para todas las instituciones que se encargan de la salud de las personas, ya sean públicas, privadas o como el Instituto de Previsión Social. Así que los protocolos están hechos, tienen un sustento legal y deben ser ejecutados según dicten las normas. Bien, doctora, otro punto, estuve leyendo la ley 6202 que establece normas de protección hacia las niñas y adolescentes para evitar estas situaciones de abuso y de embarazo infantil. ¿Podría indicarnos cómo estamos avanzando en las previsiones de esta ley? ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, en relación a salud, estamos trabajando desde estos centros de atención integral al adolescente, trabajando en todo lo que es educación, prevención, abordaje integral a la persona, ya sea que llegue por una situación de abuso o con un embarazo, ¿verdad? Por eso es un abordaje multidisciplinario, ¿verdad? Y en relación a prevención, se puede ofrecer directamente al adolescente todos aquellos métodos anticonceptivos que estén a disposición y son en forma gratuita y son entregados previa consejería adecuada al adolescente. Bueno, doctora, quiero hacer una aclaración porque hay mucha gente que sostiene, a ver, si hago una encuesta acá a las personas que están siguiendo esta transmisión, creo que muchos y muchas van a dar fe de que ya escucharon esta versión, de que las niñas, una vez que menstruan, ya están preparadas para el embarazo y para ser madres. Y la escuché a usted también de aclarar que no es así, efectivamente. Entonces, si podría explicar también a la audiencia de Amnistía Internacional. Es demasiado importante esto porque es un concepto muy arraigado o lo naturalizamos, que cuando una adolescente comienza a menstruar ya está en condiciones adecuadas para embarazarse. Y eso no es así, ¿verdad? Es el inicio de un proceso de maduración, no solamente en su parte física, sino que también mental y en su eje hormonal, que es el que va a estar dirigiendo todo lo que es la maduración de este cuerpo, ¿verdad? Y dura aproximadamente entre 9 a 10 años. Entonces es muy importante, ¿verdad? Es muy diferente un embarazo en una mujer mayor de 19, 20 años que en una adolescente, donde los riesgos de un embarazo se multiplican, poniendo a consideración inclusive la vida de esa adolescente y del futuro bebé, ¿verdad? Bueno, entonces estamos también desmitificando eso. Importante Sí, es que se muy comente importante. bueno, que las niñas una vez que menstruan ya están preparadas para el embarazo y para la maternidad, pero no, a partir de ahí inicia un proceso, decía la doctora, que lleva aproximadamente 10 años. Doctora, y en caso de que, bueno, ya se dé la situación de embarazo en una niña o adolescente, ¿a qué riesgos expone su salud? Tanto su salud física como su salud mental, y cómo acompaña el Ministerio de Salud estos casos una vez detectados. Una vez detectados los embarazos, ¿sí? Bueno, tienen una atención multidisciplinaria, como bien te dije, ¿verdad? Y hay que cubrir y evitar todos los riesgos de las condiciones que se pudieran desarrollar durante el embarazo en la adolescencia, porque se multiplican los riesgos de
hipertensión durante el embarazo, de preeclampsia y de eclampsia, de diabetes gestacional, de nacimientos de niños prematuros, de bajo peso y otras situaciones que ponen en riesgo tanto la vida del adolescente como del recién nacido. Entonces, el abordaje es multidisciplinario dependiendo de la necesidad que va presentando la adolescente durante el transcurso de ese embarazo. Pero precisamos además los riesgos que corre la salud de la vida de la niña o adolescente. Y además riesgos en la salud física y en la salud mental. Totalmente, totalmente. Por eso es multidisciplinario, porque se le debe abordar con un endocrinólogo, con una nutricionista, con un psicólogo, aparte de el abordaje con el ginecobstetra que está llevando el proceso, el control del proceso del embarazo. Ujú. Doctora, y estuvimos hablando anteriormente sobre la importancia de la educación integral de la sexualidad para prevenir estas situaciones, para que los niños y las niñas puedan conocer sus cuerpos y puedan saber detectar una situación de abuso. Quiero preguntarle qué opinión le merece la educación sexual, digamos, que se está impartiendo ahora en las instituciones públicas, porque es un tema vidrioso en el sentido que para empezar, luego tenemos un ministro, tenemos ministros de educación que afirmaron que van a quemar libros en plazas públicas, que se oponen justamente a la educación integral de la sexualidad. Voy a hablar a modo personal. Yo cuando estuve en la escuela no recibí clase de educación sexual, pero bueno, tengo 27 años, no sé si eso mejoró un poco, si los estudiantes hoy en día reciben esa formación. ¿Usted tiene conocimiento y qué opinión le da? Bueno, yo voy a hablar en base a la evidencia científica, ¿verdad? Y la evidencia científica habla que la educación sexual integral es el cimiento para prevenir un embarazo no intencional y para prevenir situaciones que pongan en riesgo la salud integral de un niño y de un adolescente, detectando situaciones que pudieran llevarle a un abuso sexual. Es fundamental trabajar en lo que es la educación sexual integral desde edades tempranas en base a las necesidades que por cada ciclo de vida se van presentando, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso que se debe dar inclusive en edades preescolares, ¿verdad? Ciertamente, el abordaje debe ser desde educación, ¿verdad? Pero así también nosotros podríamos brindar fuera de las escuelas. Desde la comunidad, también fortaleciendo la educación dentro de las familias, de los propios padres, para que le puedan brindar conocimientos acertados a sus hijos, ¿verdad? Que le puedan brindar todo lo que es la seguridad en cuanto a lo que es su sexualidad y el conocimiento adecuado. Dos puntos me gustaría indicar, doctora. Para empezar, el tema de que sí, sabemos que son los padres también quienes deben educar a los hijos, pero por otra parte es obligación del Estado que las personas accedan a información, accedan a educación, porque estamos hablando de derechos, por una parte. Por otra parte, es verdad, depende, es por supuesto que se aconseja que las familias le eduquen a sus hijos y les hablen de estos temas, pero es importante aclarar eso, que en realidad los hijos, los niños, no son propiedad de los padres. Ellos son sujetos de derechos y tienen derecho a recibir una educación científica. Quiero decir, si yo tengo una hija o un hijo y digo, yo no quiero que aprenda educación sexual o yo no quiero que aprenda matemáticas porque no es así. O sea, él es otra persona, es un sujeto de derechos y por más de que sea mi hijo, tiene derecho a acceder a esa información independientemente a mis creencias particulares, por una parte. Entonces, hacer esa aclaración. Y doctora, preguntarte, es muy importante lo que decías de que cuanto antes la educación sexual, mejor. ¿Por qué? Porque hay un mito que dice que cuando se imparte educación integral a los niños y adolescentes, ellos empiezan antes la actividad sexual. Son promiscuos, le dicen.
Pero en realidad, No, científicamente lo que está demostrado es lo contrario, que cuando así acceden a mismo. información, postergan el inicio de las relaciones sexuales, número uno. Y número dos, disminuye la cantidad de parejas sexuales. Esto ocurre cuando tienen información, porque cuando no tienen información lo que ocurre es que van experimentando. Yo también, esto Voy no es a, que lo estoy inventando, leí también y me pareció como muy importante compartir. voy a agregar un tercer punto porque es así mismo. No solamente postergan, disminuyen el número de parejas sexuales, sino que si deciden iniciar una vida sexual, lo hacen con protección y con conocimiento de riesgos. Entonces, estos tres puntos son fundamentales en la vida de una persona para su salud por sobre todo. Bueno, pero y en cuanto a la educación sexual, que reciben, no reciben, ¿qué opinión le merece a usted, doctora? ¿Está bien cómo se están haciendo las cosas? ¿Hay que reforzar? Sí, siempre es importante fortalecer este punto, ¿verdad? Yo creo personalmente de que hay que revisar estos ejes de la educación sexual integral dentro de la malla curricular del Ministerio de Educación y ajustar los temas y enfocarlos en base a prevención y cuidados, ¿verdad? Ujú. Bueno, Sí, es muy importante. sí, si la gente tiene dudas, pueden dejar aquí en los comentarios, ya saben. Estoy leyendo ahora, por ejemplo, niñas no madres, es el hashtag que están dejando en los comentarios. Y bueno, mencionó usted al principio de la entrevista, doctora, que los casos de niñas y adolescentes que dan a luz dos veces, o sea, ya se embarazaron siendo niñas, fueron obligadas a parir, ya son niñas, no, ya son niñas y madres y se vuelven a embarazar, o sea, es doble el estigma. ¿Qué pasó ahí, doctora? ¿Quiere decir que falló todo el protocolo de prevención, todos los esfuerzos aunados? Porque quiero decir, es una tragedia, o sea, no solamente fue abusada sexualmente una vez, quedó embarazada, dio a luz, volvió a ser abusada y volvió, o sea, es para llorar me parece. Pero ¿qué pasó, doctora? ¿Quiere decir que falló el protocolo? Sí, realmente en este caso hay que hacerme a culpa, ¿verdad? Y bueno, este es donde se denota la necesidad del Estado más cerca de los hogares, en forma protectora, ¿verdad? Y educando, previniendo, protegiendo en sus diferentes formas, ¿verdad? Evidentemente, cuando hay un segundo embarazo en una niña de 10 a 14 años, estamos hablando de que seguimos fallando, que tenemos que fortalecer todo lo que es la protección del menor en este sentido, ¿verdad? Son pocos los números que tenemos como registro, pero existen. Y eso es muy importante abordarlo y que sean ni una niña padre más. Esa es la realidad. Ujú. Bueno, y por último, doctora, para ir cerrando también, eh, estuvimos hablando con representantes de otras organizaciones que también trabajan por el derecho a la salud sexual y reproductiva, también que trabajan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y algunos entrevistados y entrevistadas me comentaron que durante este contexto de encerramiento aumentaron los casos. ¿Ustedes manejan ese mismo dato, doctora? ¿Qué podemos decir al respecto? No te puedo decir los números exactos, pero sí realmente el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia registró un mayor número de denuncias por violencia intrafamiliar y asimismo de abuso sexual, ¿verdad? El encierro profundizó este tema, ¿verdad? O lo evidenció más, ¿verdad? Ya que en muchos lugares las escuelas eran los lugares de detección y de protección, ciertamente, ¿verdad? Y en este momento los chicos no están yendo a las escuelas, están quedando en sus hogares y bien sabemos que no estamos muy acostumbrados a estar encerrados en forma continua y eso de repente hace que las personalidades, bien, exploten, no hay contención fuera, no hay
un cable a tierra de repente en las personas y se toman con los chicos, ¿verdad? Entonces, sí, eso mostró esta pandemia y este encierro, ¿no? Lastimosamente. Qué pena. 233 casos de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años hasta junio de este año. Y atención, porque esta cifra no es que se cuatruplica, 6.248 nacimientos en niñas y adolescentes, niñas o adolescentes de 15 años para arriba. Esto nos hace reflexionar un poco, como decía al principio, doctora, que aclaramos, es una responsabilidad del Estado ocuparse de esto, pero también es responsabilidad de todos y muchas veces hay el tabú de que conocemos una situación de abuso, una situación de, de embarazo infantil y uno nos anima a denunciar. Dice, no, yo no me quiero meter en esto. ¿Qué podría decirle a esas personas, doctora? Y sobre todo recalcar cuáles son los canales de denuncia. Si yo conozco una situación de esas, ¿dónde tengo que recurrir? ¿Dónde tengo que hacer la denuncia? ¿Es confidencial esto? Bien, el principal mensaje que quiero dejar es que todos somos responsables, todos, absolutamente todos. La vulneración de los derechos del niño y del adolescente es un caso realmente grave. Sabemos que ellos son sujetos de derecho y debemos considerarlos así, ¿verdad? Son personas, tienen derecho a la protección, a la educación, a la salud, ¿verdad? Y los adultos somos garantes de todo eso. Entonces, denunciar un hecho donde estamos observando que hay vulneración de los mismos es nuestra obligación como sociedad, ¿verdad? Están las diferentes oficinas del Estado que se encargan de la protección, para eso tenemos la Defensoría del Menor, las CODENI, una comisaría, la fiscalía, etcétera, donde podemos dar aviso si estamos observando algún tipo de vulneración en estos derechos del niño y del adolescente. Doctora Patricia Beiluba, muchísimas gracias por compartir esta entrevista con nosotros. Excelente, muchísimas gracias por el espacio y es muy importante que sigamos trabajando todos juntos en la prevención del embarazo durante la adolescencia y del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Es un tema que nos preocupa desde Amnistía Internacional. Trabajamos en esto, así que probablemente vamos a estar en contacto próximamente. Que tenga un buen resto de jornada. Igualmente, gracias. Bueno, así estuvimos conversando con la doctora Patricia Beiluba. Ella es directora general de programas de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sinceramente, me cambió un poco el ánimo con el que arranqué esta entrevista porque los datos se dicen pronto, pero no sé, uno tarda un poco en procesarlos. Hasta junio de este año, solamente este año, hasta junio 233 embarazos de niñas y adolescentes y 6.248 nacimientos, nacimientos de niñas de 15 años para arriba. Terrible estos datos. Así que, bueno, estuvimos hablando con ella sobre los mecanismos que adopta el Ministerio de Salud, también sobre la importancia de la educación integral de la sexualidad, que cada vez queda en mayor manifiesto para que los niños, niñas, esto me comentaba la Leti, no, Nati de Somos Putubojara, la importancia de la educación integral de la sexualidad para que los niños y niñas y adolescentes conozcan sus cuerpos, puedan detectar una situación de abuso, puedan denunciar y de esa manera evitar embarazos infantiles. Número dos, la educación integral de la sexualidad eh, posterga el inicio de las relaciones sexuales, disminuye la cantidad de parejas y las relaciones se dan con protección. Quiero agradecerle a todos y todas por sumarse a esta transmisión, a esta edición de mitad de semana, a Gloria Esther que me acompaña en el lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva y ya saben que nuestro próximo encuentro es este viernes a las 19 horas en el After de los Derechos. Que tengan un buen resto de jornada y les invito a utilizar la creatividad para manifestar el cariño que le tenemos a nuestros amigos y amigas, pero manteniendo la distancia social para que pronto puedan volver los abrazos.
Un abrazo a todos y todas.